conexión y no se interrumpa, creo que está mejor. Bueno, somos varios, así que vamos a dar inicio porque ya pasó la hora. Voy a intentar presentar un PowerPoint para acompañar el teórico de hoy. Antes de arrancar, les queríamos comentar que, bueno, los comentarios sobre el tercer trabajo práctico se van a ir subiendo de a poco, paulatinamente, según los docentes puedan ir corrigiendo y leyendo sus trabajos. Así que, porque recibí un par de mensajes de alumnas que no habían podido encontrar su respuesta al trabajo, pero bueno, estamos trabajando en eso. Así que denos un poquito de paciencia, tengan un poquito de paciencia y de a poquito vamos a ir haciendo los comentarios. Después, oportunamente, haremos un comentario global porque encontramos un poco algunas regularidades, mucha dificultad en armar textualizaciones propias. La mayoría de las preguntas son copias de los textos fuentes sin guardar las medidas exigidas, ¿no? Cuando uno toma citas del autor, tienen que tener una norma de transcripción, donde diga quién lo dice, por qué lo dice, de dónde fue extraído, digo, como que hay normas formales que se están omitiendo y que me parece que ya a esta altura del cursado lo tienen que saber. Las respuestas las encontramos muy elementales, muy poco argumento teórico, no tenían un tiempo mínimo de realización, entonces me parece que la bibliografía era muy amplia como para que ustedes puedan dar cuenta de la fundamentación teórica de las opiniones que daban. Encontramos en general muchísima dificultad en eso. Es decir, prácticamente era devolver el interrogante a modo afirmativo. Por ejemplo, en la pregunta cuando nos referíamos a cuáles son las dificultades de segmentación que pueden presentar los niños. Y pueden ser hipo o hipersegmentaciones. Les pedimos incluso ejemplos propios y pusieron los ejemplos que había en la bibliografía. A mí me parece que, no sé si Gaby querés agregar algo más, pero que encontramos muchísima dificultad en sostener y en argumentar teóricamente, es decir, no tienen un respaldo sólido teórico en las preguntas que mencionábamos. Cuando tenían que describir todo lo que el niño podía conocer en la escritura que les presentamos, en el ejemplo con la interpretación, también comentarios mínimos, cuando había un montón para aportar, por lo que sí presentaba el niño y por lo que no aparecía, que también implica un conocimiento. Realmente fue hermoso el módulo, la bibliografía era muy amplia, pero encontramos un montón de dificultad. Otra pregunta, la número 4, donde se notó en muchísimos trabajos que había una copia literal, pero una transcripción de la oralidad. Era como que uno leía y me encontraba hablando en forma escrita, es decir, copias literales o textuales de lo que pudieron tomar apuntes del teórico, sin un argumento sólido desde la bibliografía. No sé qué podés más comentar, Gaby, a ver. No, me gustaría por ahí que les va a servir el comentario para después también cuando tengan que organizar textos argumentativos académicos, ¿cómo tendrían que organizar las respuestas? Primero, si nosotros estamos armando una respuesta sobre un tema, tenemos que presentarlo, ese tema. Después tenemos que ir bien a responder el tema y lo último que se hace es una conclusión. Por ejemplo, cuando nosotros preguntábamos sobre la segmentación, no podemos directamente responder. La hiposegmentación es cuando no hay espacio entre palabras. La hipersegmentación cuando hay. Eso sencillamente era la respuesta. A ver, uno tiene que presentar qué es la segmentación, cuáles son los problemas que se pueden dar y por último hacer un cierre de todo, como conclusión de todo lo que se expuso anteriormente. Eso ténganlo en cuenta para futuros escritos que tengan que hacer.
Bueno, o no nos vamos a detener en esto, más vale lo resolveremos cuando hagamos horarios de consulta o cuando trabajemos sobre desde la semana próxima, tal como después al final de la clase vamos a informar un poquitito cómo vamos a proceder, pero vamos a trabajar hoy sobre los lineamientos generales o la generalidad del módulo respecto a los discursos narrativos, y a partir de la semana próxima se va a trabajar en pequeños grupos o en grupos más reducidos, creo que son 20 y algo de personas en cada grupo. La idea para nosotros es fundamental que haya intercambio, porque necesitamos que ustedes nos puedan comentar sus dudas, lo que no entienden. Vamos a trabajar sobre el análisis puntual de los recursos lingüísticos discursivos, tanto orales como escritos, y entonces necesitamos la participación comprometida de ustedes. Estamos sobre el final del año, necesitamos ordenar la regularidad. Todavía no hay una información a nivel de dirección de escuela ni de facultad de cómo se va a obtener. Nosotros tenemos un seguimiento de todos los alumnos que fueron presentando sus trabajos durante el año. Tenemos un registro personal de ustedes con una valoración, pero este trabajo va a ser importantísimo porque reúne y resume a su vez todos los contenidos que estuvimos trabajando en los módulos, sobre todo a nivel del análisis práctico, que para nosotros es fundamental. Así que traten de concentrarse, de organizarse, de leer la bibliografía. Esta tarde se las vamos a publicar. De todas formas, ustedes tienen el acceso libre a través de la biblioteca y la bibliografía que cuenta el Centro de Estudiantes, donde está toda la documentación digitalizada. No vamos a modificar bibliografía este año. Vamos a trabajar sobre lo que ya habíamos revisado el año pasado. Está muy completa, muy amplia. Hay aspectos que ya los conocen y ya los trabajamos cuando hicimos al principio de año los análisis de los recursos lingüísticos discursivos también, así que pueden retomar esa bibliografía, todo lo que es el análisis de las configuraciones discursivas, ya lo tienen, esa bibliografía, así que no se demoren, porque el año está cerrando, los días que tenemos exámenes finales tenemos que suspender la actividad porque tenemos todos los docentes dedicados y los tiempos se nos dilatan más cuando el examen es así online, porque tenemos que encargarnos también de toda la parte administrativa, así que no se demoren y recuerden que siempre tenemos abierto el foro para las consultas. También es otra cosa que nos llamó muchísimo la atención. Hubo, pero escasísimas consultas antes del trabajo práctico anterior, cuando el foro estaba abierto sin restricción. Aprovechen esos espacios porque son los únicos que tenemos de intercambio. Bueno, vamos a arrancar con el tema. Vamos a ver si puedo. Bueno, después voy a ampliar la presentación. Lo que pretendemos trabajar en este módulo es el análisis lingüístico-discursivo de las narraciones infantiles. Más allá de que todo lo que tiene que ver con el análisis de los recursos empleados, los podemos observar también en las interacciones dialógicas, lo novedoso que tiene, o lo nuevo que tiene analizar las paráfrasis, es justamente cuando la producción es de carácter monologal. Cuando analizamos las interacciones dialógicas, hablamos de que es una producción en co-construcción. Hay dos o más participantes que construyen un texto en busca de hacer sentido. En el discurso narrativo, la producción está a cargo de un solo narrador, o es lo que se intenta, que un locutor pueda tener la habilidad, no sé si es habilidad la palabra más, sino la posibilidad de parafrasear, es decir, de organizar un texto coherente y cohesivo que siga los requisitos del discurso narrativo. Es decir, la narración es un discurso que está caracterizado por relaciones de causa-consecuencia, de seguimientos de tema y rema, pero fundamentalmente que cumple con ciertos requisitos a nivel de la organización discursiva global y textual. Cuando hablamos de narración, nos podemos referir a textos ficcionales y no ficcionales. Vamos a ir, voy a tratar de compartir aquí la presentación.
Entonces, esperen. ¿Por qué hablamos de por qué es importante narrar? ¿Por qué trabajar el discurso narrativo en la perspectiva de la fonoaudiología? Y vamos a tener en cuenta estos distintos aspectos, como teoría literaria, lingüística textual. Y este Power que estoy empleando es de alumnas que cuando rindieron el cuarto parcial lo propusieron. Por eso hay algunas cuestiones que las vamos a modificar porque tienen algunas aclaraciones que hacer. Decimos que vamos a analizar el análisis del discurso narrativo desde el punto de vista discursivo y desde el punto de vista textual. Antes de hablar de esto puntualmente, les quería decir que las narraciones las podemos dividir en narraciones ficcionales y no ficcionales. Realistas y no realistas, y dentro de las no realistas, ficcionales o no ficcionales. Una narración es contar, es poder expresar con todos los recursos lingüísticos de los que tengo al alcance, alguna experiencia que tiene que ver con algo leído, escuchado, vivenciado. Entonces, cuando la narración es real, tiene que ver con hechos reales, acontecidos, que se pueden localizar y ubicar en un espacio puntual de tiempo concreto, como son los registros históricos. Les vamos a mostrar algunos ejemplos después. Y las narraciones no realistas, que pueden tener que ver con hechos de ficción, como cuando cobran vida seres de la naturaleza, que tienen que ver con hechos ficcionales o no ficcionales, es decir, poder narrar sobre, es decir, una historia nueva, novedosa, inventada, creada, parafraseada, pero a partir de hechos que pueden ser reales. Desde el punto de vista discursivo, entonces, se establecen diferencias entre la narración y la descripción. Esto es importante de tener en cuenta porque una sucesión de hechos no es una narración. Sí, la narración es una representación de acciones. Aquí me quiero detener porque es muy importante. Hay veces que hay errores, incluso en consignas que a veces son escolares, y dice, cuenta o escribe una narración a partir de la historia de la semillita. Y entonces a lo mejor hay una serie de imágenes y el niño tiene que contar lo que observa. ¿Y qué se ve? Un niño que pone una semillita en la semillita en la tierra se le pone agua, después crece un brotecito, del brotecito una hoja, de la hoja una flor. Y eso lo consideran un discurso narrativo. Eso es un error, es decir, hay una descripción de acciones. Hay una sucesión de acciones que tienen un tiempo, pero no hay una narración. Para que el discurso sea considerado narrativo, tiene que haber un conflicto. Es decir, la narración es una representación de acciones, de objetos y personajes. Y además, esperen, que quiero acá contarles. La configuración global de la narración implica un estado inicial, una transformación y un estado final. La situación inicial es lo que antes se llamaba introducción, es decir, introduce el momento narrativo. Esa introducción del momento narrativo siempre está marcada por un corte entre el momento de la interacción dialógica y cuando se empieza a narrar. En general, suceden, o en las narraciones tradicionales, suceden a través de una fórmula canónica de inicio. Y allí aparece el famoso había una vez, o hace mucho, mucho tiempo, o en un lugar muy lejano, cierto día. Todas estas expresiones que son consideradas fórmulas canónicas de inicio, hacen un corte o un quiebre entre la situación discursiva dialogal y da inicio a la situación discursiva narrativa. En el estado inicial, en general,
se presenta la situación general, el personaje, se sitúa ese acontecimiento en un espacio y en un tiempo. A veces no es tan preciso, hay veces que los narradores dan precisión, por ejemplo, a la hora de la siesta, en el campo soleado, una tarde de verano, apareció un conejo saltarín, por ejemplo. En ese caso, aparece puntualmente el lugar, el tiempo y el personaje. Cuando la situación inicial puede transcurrir, hay narradores, y depende de su intención narrativa, que demoran muchísimo tiempo describiendo la situación inicial y sitúan el espacio, el tiempo. En las narraciones que tienen que ver con hechos reales es mucho más preciso y mucho más exigido el tema de la situación inicial, porque si yo voy a narrar sobre un acontecimiento histórico, debo precisar el momento, el año, el lugar, con esa actitud para que justamente lo que yo estoy transmitiendo tenga un valor de peso, de información y de comunicación. No puede quedar nada vagaroso. Cuando las narraciones son muy imaginarias y creativas, también depende el narrador y los recursos lingüísticos que emplee para organizar su texto, va a emplear todo lo que tenga a su alcance de organización lingüística para situar ese mundo real, ideal y de fantasía. Generalmente sucede cuando se habla de otros mundos, de otros planetas, de otras galaxias, o de mundos muy anteriores y pasados, contando y recreando para que quien escucha el relato o quien lo lee, en el caso de que sea escrito, pueda visualizar concretamente cómo o el lugar en donde da inicio esta historia. Es importante detenerse en el segundo momento, que es el de la transformación. La transformación es cuando se produce el desequilibrio de ese estado inicial, donde todo transcurre en una cierta armonía. Hay algo, un hecho o la aparición de un personaje, que es el antagonista en este caso, que también es uno de los personajes centrales de las historias, y hay una acción que desencadena justamente una sucesión de acciones que se van a suceder en el tiempo y que van a dar origen a esas relaciones de causa-consecuencia. Hay un hecho que genera una consecuencia que da inicio, a su vez, a una cadena de acciones que desequilibran ese estado inicial y que es el nudo de la narración, lo que antes se consideraba como el nudo, la complicación, la complejización. Después nos vamos a detener puntualmente a ver ejemplos de esto. Y el estado final es lo que también se llama el desenlace, es decir, cómo se da cierre a esa sucesión de acciones, a esos personajes que realizan las acciones en el espacio y en el tiempo, y que dan consecuencia a otro estado de equilibrio que puede ser semejante al inicial o a otro nuevo. Lo más importante de respetar justamente es la secuencialidad, el tiempo. Si el tiempo no es respetado con los tiempos verbales, acorde a los personajes que lo realizan y a las acciones que se llevan a cabo, genera ambigüedades y contradicciones. Y genera justamente dificultades para dar los cierres. Antes de detenerme en esto, quiero ver. Bueno, están compartiendo mi pantalla, yo no los puedo ver a ustedes, pero quiero que me digan si vamos entendiendo o me tengo que detener en algo, porque no los veo en los comentarios. Después vamos a saltear esta porque la vamos a retomar después. Esto es lo que les decía antes, que me adelanté. La narración puede ser ficcional o no ficcional, y si es ficcional, realista o no realista. La no ficcional decimos que está basada en pruebas documentales, como pueden tener que ver con todas las narraciones que cuentan hechos históricos, ¿no?
Y la ficcional, bueno, depende del autor, cómo organice lo que quiera narrar. Nosotros hablamos, y esto es muy importante tener en cuenta, que el niño cuando narra parafrasea. Y el concepto de paráfrasis ya lo trabajamos en el primer módulo, es decir, nadie puede repetir exactamente lo que otro dice, sino que todo está atravesado por los efectos de la memoria discursiva, de los olvidos, de todo lo que se acuerdan que trabajamos con Orlandia ya cuando vimos la primera etapa del año, el primer módulo. Todos aquellos hechos escuchados, leídos, que nos han contado, que hemos vivenciado, van generando enlaces en nuestra memoria discursiva y a la hora de narrar, cuando uno organiza un texto narrativo, cuando uno cuenta, va a movilizar no solo esos aspectos escuchados, leídos, guardados en nuestra memoria discursiva, sino todo aquello que afectivamente, emocionalmente, movilizaron más según otra experiencia significativa. En aquellas narraciones donde para el lobo a los niños le genera un terror o un miedo desmedido, porque así se lo han presentado, bueno, van a cargar de significados altamente negativos y de temor a estos personajes. Y el que no, que realmente pasó como un personaje más de las historias, hasta puede resultar cómico o picaresco como presente al personaje. Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra subjetividad, con todo aquello que veíamos con Milner, que guardamos en el inconsciente, es decir, hay historias que movilizan más que otras nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestras vivencias acerca de algún acontecimiento, y esto a la hora de narrar se pone en evidencia. Por eso, cuando decimos por qué es importante que un niño pueda narrar e interpretar narraciones, no solo tiene que ver con la cuestión cognitiva, sino justamente a nosotros nos interesa ver al sujeto en escena, autor de su texto. Porque para observar un recuerdo o poder tener en cuenta la memoria del niño, no nos interesa que pueda contar igual o cuanto más fiel sea a ese texto que ha oído y ha escuchado, sino justamente cómo ese sujeto puede manifestarse en escena, es decir, qué movilizó de sus estructuras lingüístico-discursivas, de su memoria discursiva y de su subjetividad, ese hecho escuchado, leído o narrado, y cómo lo puede parafrasear. Eso es importantísimo, no solo como estrategia de evaluación a nivel de lo lingüístico discursivo, sino también como estrategia terapéutica. El tema importantísimo que hay que tener en cuenta, porque a lo largo de la historia de la humanidad, el contar y el narrar tiene que ver con los objetivos, o hay siempre una intención en el contar y en el narrar. Algunos lo hacen por el simple placer de contar historias, de narrar, de disfrutar de un espacio mágico, de donde se recrea un momento, una situación. Pero otras veces la posibilidad de narrar y de poner en tercera persona una historia vivida y que a veces puede ser traumática porque uno la vuelca en un personaje, en algo que es irreal, puede resolver montones de conflictos a nivel de la subjetividad. Esto es muy importante de tener en cuenta también, porque los niños, a veces empleando títeres, o con muñecos, o con los mismos juguetes, cuando arman sus historias y sus discursos narrativos, pueden mostrarnos conflictos, miedos, inseguridades, o algún montón de argumentos que a veces no los pueden contar directamente. Por eso hablamos de observar al sujeto en escena. ¿Qué recursos lingüísticos emplea? Y no es lo mismo decir que el oso corría a la ardilla, que decir que el oso la perseguía, la perseguía, la perseguía. Ya esta construcción lingüística textual, es decir, hay una simetría por repetición,
que tiene un carácter enfático, intensificador, y además el valor semántico significativo del correr no es lo mismo que el del perseguir. Ahí la carga significativa y semántica que tiene el que alguien lo persigan, tiene una carga dramática mucho más superior, más dramática. Entonces, eso, a partir de esto, nosotros pretendemos que ustedes puedan analizar los discursos narrativos, observando a este sujeto que se puede desdoblar entre narrador y autor y que pueda parafrasear. Bien, seguimos. A ver. Por eso, cuando hablamos de paráfrasis, este esquema está muy claro. Hay un adulto, o alguien que narra, que cuenta una historia, que la relata, la lee, que, digamos, que fue atravesado por ese texto fuente. Uno selecciona un texto para contar. Al adulto lo moviliza ese texto fuente y va a dar un montón de variantes subjetivas al contar, al leer o al narrar esa historia que va a transmitir al niño. Pero justamente el texto o esa paráfrasis que se produzca va a interdepender de todos esos otros textos escuchados, leídos por el adulto, escuchados, leídos por el niño, y todos los efectos de intertextualidad que entre ellos circulan para dar origen a un nuevo producto, sería un nuevo texto. Bueno, a ver, acá hay algunos ejemplos y les queríamos mostrar algunas narraciones para que podamos después hacer puntualmente los análisis o que ustedes sepan qué vamos a analizar en cada uno de estos textos. Acá hay algunos textos muy cortos y otros más largos para que puedan distinguir cuándo es narración y cuándo no lo es. Voy a elegir uno para que no sea tan largo y después pasamos a otro power. A ver, busquemos este, por ejemplo. Monigote en la arena. Acá hay un texto escrito, es un niño que recién se está alfabetizando. Es muy breve. Lo voy a leer en voz alta para que podamos opinar si realmente se construye una narración o no. Monigote en la nena, quiso poner, dibujó un monigote, llamó a las hojas para jugar, pero sopla un gran viento y las hojas se alejaron. Fin. Bueno, acá hay una producción que es para analizar, aparecen algunas estructuras de lo que sería un discurso narrativo, no hay introducción, el conflicto aparece medio vagaroso. Vamos a pasar a otro que les pueda dar mejor. A ver esto, si ustedes consideran que es narración o no. El barrio de Fernando. Fernando se encontró con una chica y le contó cómo era el barrio. Le dijo que su barrio tenía flores, árboles, y fueron a tomar un cafecito y tuvieron hablando y después fueron al parque y después fueron a la casa a tomar mate y después acostaron y después fueron a comprar pan y masita y bizcocho. Qué lindo es el barrio de Fernando. Estoy leyendo textos para que ustedes vean si son narración o no son narración. Este está medio confuso. Vamos a leer otros más breves. A ver acá, por ejemplo, Monigote se metió en un caño y salió por la canilla. Era de agua, lo agarré con un balde, al monigote se lo llevó el viento. El monigote se quemó porque era de madera, el monigote se cayó al agua, el monigote come tomate y se pone colorado, monigote anda en bicicleta. A ver, de todas estas producciones que escucharon, ¿son textos narrativos? ¿Alguien que se anime a contestar, aunque sea por el chat escrito?
¿Qué les parece a partir de lo que vimos? Nadie se anima. Nadie se anima. Exacto, ¿eh? Están relatando sucesos, como están diciendo. Describen, es decir, hay una sucesión de acciones, pero no hay un hecho desestabilizador. Para que la narración sea narración, tiene que haber un hecho desestabilizador, tiene que haber una presentación de personajes. Hay veces, depende del narrador, a veces se mezclan y mientras van presentando la situación inicial ya aparece el conflicto, o la situación inicial es extensísima y a veces el conflicto se sucede prácticamente con la resolución, como vamos a ver ahora un ejemplo de una nena que cuenta el cuento de Celeste creció de golpe. Y entonces nos cuesta identificar los elementos para saber si es o no narración. Todos estos relatan acontecimientos, ¿eh? Son hechos, acciones, pero no hay un texto narrativo allí construido. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Para analizar, les voy a mostrar otro texto. Este no, vamos a volver sobre este después. Perdonen, pero quiero que veamos, me voy a salir un ratito de la pantalla para ver otro. Esperen, me borro un ratito para poder pasarles lo que quiero mostrar. Bueno, a ver si ahora sí lo puedo. No, a ver. Ay, no me deja presentar aquí. Aquí. Seleccioné una narración que, bueno, fíjense que es de alumnas que estuvieron trabajando sobre este trabajo. Lo que decíamos entonces que es narrar, que es una representación simbólica de hechos, se constituye en un no real, es una abstracción de la realidad y posee subjetividad, a diferencia de la descripción, como estábamos viendo recién, que es el describir acciones o describir situaciones, como detallar una foto de un momento puntual. Las narraciones pueden ser ficcionales y no ficcionales, como decíamos recién. Bueno, en toda textualización decimos que hay marcas de heterogeneidad que ponen en evidencia la subjetividad del narrador. Y lo más difícil para el narrador es eso, por ahí deslindarse entre la primera persona y la tercera persona, que es el poder contar. Hablamos de la diferencia entre la paráfrasis y la renarración. Es imposible renarrar, no somos tan ávidos para recordar en la memoria y repetir. Por eso los que yo les decía recién, que no nos interesa la cuestión cognitiva o de recuerdo que tenga el niño acerca de cuán fiel es al texto fuente cuando se pone a narrar. Justamente todo lo contrario, nos interesa todo lo novedoso, todo lo nuevo, todo lo diferente que pueda aportar el niño cuando narra, cuando cuenta algo. Si nos interesa que pueda recordar, que cante una canción, que recite un verso, una poesía. Ahí sí podemos observar qué pasa con un recuerdo y retener en la memoria para poder reproducir. No nos interesa que pueda narrar o no. Y ante esto, me detengo porque es muy importante a la hora después, bueno, este año no se va a tener la posibilidad de hacer, no tenemos la posibilidad de que ustedes hagan la toma de la narración, pero es muy importante la consigna que se le da. Si nosotros pretendemos que el niño pueda parafrasear a partir de un hecho escuchado o leído por otro, o a veces a partir de un video que podemos mostrar para motivar al niño, y cuando nos dirigimos
la consigna es, ¿qué te acordás? ¿De qué trata? Si a mí me preguntan de qué me acuerdo, y voy a tratar de hacer un registro de la memoria de todos los detalles que me acuerdo de lo que escuché, de lo que leí, de lo que me mostraron. No es la consigna más eficaz si nosotros pretendemos que el niño pueda parafrasear, pueda contar, es decir, a partir de lo que escuchó. Es decir, el texto fuente siempre tiene que ser un disparador, algo que movilice la memoria discursiva, la intertextualidad, como vimos recién en el esquema, y que habilite al otro, permita al otro, le dé el espacio al otro a que cuente, narre, en función de sus vivencias, de lo que ha movilizado en este sujeto, esa historia que le contamos. Porque nos interesa ver qué recursos lingüísticos y textuales emplea para narrar, sus propios recursos, cómo los organiza, cómo los configura, cómo organiza esa relación, esa historia en tema-rema, en las relaciones de causa-consecuencia, qué recursos lingüísticos discursivos, qué configuraciones discursivas emplea para organizar el texto que nos quiere contar. Entonces, muchísimo cuidado con el qué te acordás o el de qué se trata, porque con el que se trata yo hago una síntesis. Y bueno, Caperucita Roja. ¿Te acordás el cuento de Caperucita Roja? Es una cosa. ¿Te acordás de qué se trata Caperucita Roja? Una nena que no hizo caso a la mamá, que se fue al bosque, se encontró con el lobo la engañó. Punto final. En cambio, yo te digo, contame la historia de Caperucita Roja, la sabes, y bueno, tengo que armar un texto que reproduzca y que parafrasee la historia que yo conozco, que sé o que me contaron sobre Caperucita Roja. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esto es muy importante, porque condiciona al otro. Por eso no nos interesa su registro cognitivo de memoria a partir de lo que recuerda del texto fuente, para nada. Para nada. No nos interesa evaluar la memoria. Bien. Ahora sí seguimos. Entonces, la diferencia es esencial entre paráfrasis y narración. Bueno, acá les voy a contar, les voy a leer el texto, algunas a lo mejor lo conocen, es un cuento de Silvia Schuher y se llama Celeste creció de golpe. Les voy a leer para que podamos a partir de este texto poder analizar los recursos lingüísticos discursivos que tenemos en cuenta en los análisis de las narraciones. ¿Les parece tiempo? ¿Qué opinan? ¿Lo leo para dar continuidad y hacemos el análisis a partir de esto o lo saltamos? Pregunta. ¿Les resultaría más fácil si analizamos a partir del texto de ejemplo o no? ¿O doy continuidad? Sí, profe. Sí, genial. Bien. Otro tema importantísimo es eso. ¿Cómo voy a contar la historia? Yo ahora voy a contar lo que ya contó la nena, pero es muy importante cuando uno se pone en la actitud del contar el texto, de narrarle al otro, no puedo narrar como si yo dijera el informe de la bolsa. Es decir, yo no puedo contar, había una vez una nena que caminaba por la playa, bla, 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 como si leyera los titulares del diario. El contar tiene que ser con toda el drama, con toda la pausa, con el suspenso, con la emoción, con la que el autor que escribió el texto fuente lo pensó para poder contar. Para eso existen los signos de puntuación. Entonces tengo que tener, prácticamente tiene que ser como una comedia musical el contar un cuento. Tengo que motivar al otro, lo tengo que entusiasmar con la historia. Después, cuando hagamos los grupos más chicos, nos vamos a poner a trabajar sobre esto también, que es más fácil. Porque en función de eso también, de cómo transmito ese texto fuente, también el otro lo va a recibir. Eso es importante tener en cuenta también. Bueno, acá la nena dice lo siguiente en su versión oral, que esta está transcripta. Bueno, el cuento se llama Celeste creció de golpe. Bueno, había una vez una niña que se llamaba Celeste, que tenía 5 años. ¿Cómo te puedo explicar?
Celeste era pequeña, más pequeña que una maceta y un poquito más alta que un sapo. Bueno, la mamá le decía a su hija que comiera después del desayuno banana. Y bueno, banana, bueno. Y el papá le decía que haga mucha gimnasia, que nade, que bueno, que haga mucha gimnasia. Le decían que ella crezca y bueno, ella decía que no quería que la ayuden, ¿viste? Y entonces la tía le dijo que coma pescado con papas fritas. El abuelo le dijo que coma zapallo, bueno, zapallo. Y después decidieron, los papás decidieron llevarla al jardín la pusieron en el puño de su mano y la llevaron al jardín. Después, los padres hablaron con la señorita y se fueron. Y después de todo eso, la señorita le dijo, bienvenida Celeste. Después ella iba al arenero y jugaba a las hamacas, a los toboganes y todo, y bueno, ah, estaban todos sus compañeros, que sus compañeros eran los pajaritos. Ella jugaba con ellos, jugaba con las mariposas, bueno. Y después, en el arenero, con sus compañeros de la escuela, ellos pasaban y se olvidaron de ella, que casi la pisaban más de 2 veces. Bueno, después ella gritó, porque debe ser que los chicos casi que la pisaban. Gritó y gritó tanto que le creció la boca, después de la boca le creció la cabeza, después de la cabeza le creció el cuello, después del cuello el torso y después del torso las piernas y los pies. Bueno, y después empezó a crecer y crecer, que fue más grande que una maceta y que el sapo. Bueno, es hermoso la historia. En realidad, el cuento de Silvia Schuher, el original, la versión original, cuenta así bastante bien, fiel, fue Celeste con su relato. Hace una introducción muy, muy grande sobre esta niña que era muy pequeña, diminuta, muy chiquitita, y todos los familiares y amigos le daban consejos acerca de cómo tenía que hacer para crecer. La cuestión es que ella cumplía con todo lo que los demás le decían, pero no crecía, era muy chiquitita, hasta que los papás decidieron llevarlo al jardín. Cuando va al jardín y la señorita la presenta, obviamente que cuando se encontró en otro contexto, tuvo que empezar a defenderse. Y el conflicto que aparece cuando la nena sale al patio, quiere jugar con sus amigos nuevos, y por miedo a que la pisen, empezó a gritar. Y al gritar, empezó a crecer su tamaño, su cuerpo, la boca, la cabeza, el cuello, el torso y demás. Entonces, este texto les dio mucho trabajo descubrir cuál era el punto de quiebre entre la situación inicial, el conflicto y la resolución, porque tiene una situación inicial muy extensa y en realidad el conflicto aparece cuando la niña empieza a gritar para defenderse, es decir, algo tenía que hacer para romper ese equilibrio donde estaba, y entonces la situación fue empezar a crecer. Al crecer, obviamente, se resuelve la situación, ella ya fue al jardín, se hizo amigo de nuevos niños, pero siguió siendo amiga, el texto fuente dice, de los sapos, las mariposas y los animalitos del jardín. Hermoso el cuento de Silvia Schuher porque tiene siempre, ella busca una doble intención en sus relatos, como siempre las narraciones, no tienen un destinatario fijo, sino que justamente moviliza aspectos múltiples en el público a quien está dirigido. Acá justamente tiene un trasfondo de intención, como todos los cuentos tradicionales también, no son escritos casualmente. Eso era lo que había empezado a decir antes y me fui por las nubes, pero lo quiero retomar. Todos los relatos tienen un objetivo, no solo en la escritura por placer o por contar un hecho real o ficcional, sino que busca conseguir en el público o en quien escucha, en quien participa de ese momento de escucha, un efecto. Fíjense, o recordemos los cuentos tradicionales.
querían alertar, en la época que ni siquiera existía la escritura, es decir, desde los tiempos inmemoriales la gente cuenta cosas, relata cosas y se transmiten de generación en generación, o en la época en que la escritura no era popular y que estaban los escribas y los que interpretaban los escritos. Entonces la gente se reunía en las famosas tertulias a escuchar las historias, a escuchar a alguien que narraba, a escuchar a alguien que contaba. Y allí surgieron las grandes historias famosas, de grandes conflictos y las novelas más famosas también. Piensen en las historias tradicionales, como incluso la de la Caperucita, si uno va a las historias de los autores fuentes, ¿no? Cómo buscaban un efecto en el público, era advertir de los peligros de la sociedad, advertir de los riesgos a las niñas que ya eran, dejaban de ser niñas y empezaban a andar por el mundo, como la historia de Caperucita, de la Bella Durmiente. La historia de los tres chanchitos, por ejemplo, este raconto de los valores que transmite el autor acerca del esfuerzo, del trabajo, de la cooperación ante los peligros que siempre tiene la vida. Bueno, todas las historias tienen que ver con querer transmitir un mensaje al otro. Y depende la habilidad y quién sea el autor, bueno, nos encontramos con la infinidad de textos que tenemos al alcance para leer. Según cada autor, busca esos efectos. Incluso hay muchas historias que se han llevado a la pantalla, y hay veces que no sé si les ha pasado a ustedes de poder leer una historia y escucharla, a veces, o poder verla del texto del autor, y después cuando se hacen películas o documentales, uno a veces se decepciona, ¿no? Porque justamente el autor quiso transmitir una historia, un hecho, y a cada uno le moviliza determinadas imágenes, recuerdos, sensaciones, que solo la lectura lo puede generar en la individualidad, en la subjetividad de cada ser, y que cuando está llevado a la pantalla, bueno, obviamente está atravesado por un montón de otras ideas, y a veces nos decepcionan, y otras veces, bueno, vemos como reflejado lo que nos habíamos imaginado. Esto porque justamente moviliza montones de aspectos de la subjetividad. En el cuento hay una cantidad de recursos lingüísticos discursivos que emplea la niña. Es oralidad, se ve la oralidad en construcción, hay un montón de empleo de configuraciones discursivas que nos permiten observar al lenguaje construyéndose en el discurso narrativo. Hoy vamos a trabajar sobre lo global, porque la idea es que a partir, después en los trabajos prácticos, más prácticos, justamente podamos analizar con más profundidad cada uno de los recursos. Yo me voy a detener a lo más general en el día de hoy. Esa era la versión monologal oral. Cuidado con esto porque hay veces que hay un error, como pasó con este grupo de alumnas. Siempre es monologal, tanto oral como escrita, no es que es monologal solamente en la oralidad, porque la narración en general es un texto, justamente se busca eso, que sea construido por un solo locutor. Aquí está, a ver, quiero ver si lo puedo ampliar. Ay, me fui, disculpen. Lo puedo poner en grande para que vean mejor la versión escrita del cuento de Celeste creció de golpe. Bueno, no la voy a leer, aquí hay un montón sobre el lenguaje escrito que después vamos a ir analizando. Emplea una tipografía gráfica en imprenta mayúscula, logra la construcción. La voy a leer rápido porque después queremos establecer justamente los puntos de comparación entre una versión y otra, qué tienen en común y qué no. Obviamente que en la versión escrita se suman todas las dificultades que tienen que ver con las arbitrariedades y las exigencias que tiene el lenguaje escrito. Implica todo el manejo de la organización textual, paratextual, de la puntuación y de todo lo que tiene que ver con respetar la secuencia global del discurso narrativo, como los tres tiempos, la situación inicial, el conflicto y la situación final, el empleo de los tiempos verbales, la relación de causa-consecuencia, de tema-rema a lo largo de todo el texto. Y en la versión escrita, la nena dice:
Había una vez una niña llamada Celeste, tenía 5 años y era un poquito más alta que un sapo y más baja que una maceta. Ella dormía en una cartuchera y la sábana era un pañuelo y la almohada una esponja. Sus amigos eran los pajaritos, mariposas, se trepaba en el caparazón de una tortuga. La mamá le decía que en el desayuno coma banana, el papá le decía que haga mucha gimnasia y nade, salte, para que pueda crecer. Ella no quería que se preocuparan tanto por ella y entonces la sacaron a la calle en el puño de una mano. El abuelo le decía que coma zapallo con verduras, la abuela decía que tome sopa y la tía más pescado con papas fritas. Los papás tuvieron una gran idea, llevarla al jardín. Le hablaron con la señorita y se fueron. La maestra presentó a Celeste. Después fueron al recreo a jugar con el arenero. Ella jugaba en las hamacas y toboganes. Sus amigos se olvidaron de ella y estuvieron a punto de pisarla varias veces. Celeste pegó un grito tan fuerte que le creció la boca, después la cabeza, el cuello, el torso y luego las piernas y los pies. Poco a poco fue creciendo, pero no perdió a sus amigos. Ahora los pajaritos se paran en sus hombros, los ratones le llegan en los pies. Bueno, fíjense cómo logró otra versión, es la misma línea, casi en la misma situación de interacción, y logró una versión en forma oral y otra diferente en forma escrita. Esto también es un aspecto importante. Nadie puede contar igual la misma historia, por más que sea el mismo narrador. Siempre estamos atravesados y estamos dominados por el lenguaje. En general, obviamente que la idea central se mantiene, pero los recursos lingüísticos que emplea son totalmente variados en esta versión. Bueno. Lo que nosotros pretendemos que ustedes puedan analizar en este módulo es justamente qué recursos lingüísticos discursivos emplea el niño para organizar una narración oral y una narración escrita. Y entonces, tenemos que tener en cuenta en las dos versiones la superestructura narrativa, que la dividimos en esa situación inicial, en ese estado inicial, la transformación y el estado final. Bueno, acá no les voy a detallar lo que analizaron las chicas, pero sí cómo ustedes van a tener que ir analizando los discursos narrativos. Tenemos que ver si emplea en la situación inicial, si aparecen las fórmulas canónicas de inicio y de cierre, si justamente hay un corte entre la situación dialógica y la situación monológica que destaca la narración, si se logran los 3 momentos, hay veces que se omite alguno de los momentos, y sobre esto de omitir los momentos, hay autores y hay grandes escritores que justamente juegan con romper los esquemas de las tradiciones, a veces en los cuentos policiales o de intriga, se rompe el esquema de la estructura narrativa y a veces aparece como un estado o se presenta el conflicto, un asesinato o alguien desaparecido, en general tienen que ver con ese tipo de historias, y el autor juega en ir y volver atrás en el tiempo y presentar a los personajes y cómo se llegó a ese momento para después volver al conflicto y darle un cierre. Bueno, pero ahí implica una gran habilidad del autor para justamente jugar con los efectos de los acontecimientos en el tiempo. En este caso, en las dos versiones, tanto la oral como la escrita, se respetan los 3 tiempos. La situación inicial de presentación de los personajes, que en este caso es Celeste, y todos los familiares que están cercanos y que opinan acerca de cómo ayudar a Celeste. El conflicto que implica el ir al jardín y que la niña se tiene que defender sola, más allá de los consejos que le den todos los demás. Y la situación final de resolución de cómo ella hace para que justamente no la pisen. Los 3 momentos se respetan. Bueno, estas chicas en su trabajo hicieron un buen trabajo de comparación entre la versión monologal oral y la versión escrita.
En las dos se emplea la fórmula canónica de inicio o de apertura. En la versión oral, bueno, en la niña que se llamaba Celeste, que tenía 5 años, y en la versión escrita es más acotada. El lugar, la versión oral no hay referencia y sí en la escrita. Y el tiempo se ve, si no, el tiempo acá se refiere, las chicas se confundieron en este análisis, porque acá el tiempo, obviamente que las historias se cuentan generalmente en un tiempo pasado, a no ser que sea una historia futurista y se cuente, va a suceder, pero en general se está contando algo que ya se conoce, por eso se cuenta en tiempo pasado, se emplea el pretérito. En general, la situación inicial está empleada en los verbos en el pretérito imperfecto, porque es una acción que es durativa. La niña estaba, la princesa estaba, había en algún lugar, en algún tiempo, un grupo de animales, de, no sé, de duendes, de hadas, de lo que quiera contar. El tiempo es pretérito imperfecto. Cuando la acción sucede y cambia y empieza a suceder los acontecimientos, el tiempo verbal cambia. Y a veces es la única forma que tenemos de poder determinar cuándo se pasa de la situación inicial al conflicto o a la situación de transformación. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la conjugación del tiempo verbal. Hay el personaje principal o si aparece el antagonista o el contrario, sucede una acción que está contada en pasado, pero en pretérito perfecto simple. Y ahí dice, y apareció, y la asustó, y la corrió, y la persiguió, y se escondió, y la atrapó, o acá en este caso, Celeste, gritó, le creció esto, le creció la cosa, es decir, la maestra la presentó, en realidad los padres la llevan a la escuela, ¿no? Ahí, le presentó a los amigos, fue a jugar, jugó en las hamacas, trepó, tiró por el tobogán. Creo que eso no estaba en la versión original. Pero la nena, bueno, es su propia subjetividad de todo lo que ella le gustaría hacer en la escuela cuando juega. Y a partir de que creció y que le creció la boca, ¿no? Se pudo defender y de ahí en más cambió la situación. El tiempo verbal cambia. Ustedes en la bibliografía, nosotros usamos el libro de las narraciones infantiles, que está hecho en función del análisis de otro texto muy rico en recursos lingüísticos textuales, que es el de Laura de Betach, que es ¿Quién se sentó sobre mi dedo? Todos los ejemplos que están ahí analizados tienen que ver con ese texto fuente, y había un efecto justamente en no respetar el tiempo que generaba los conflictos, porque si no se respetaba el tiempo en que las acciones y los personajes se llevaban a cabo, caía en ambigüedades y en contradicciones con la historia. Ya lo vamos a tomar después. A esto iba con el tema del tiempo. En la situación inicial, el tiempo no solo tiene que ver con este tiempo verbal empleado de los acontecimientos que se llevan a cabo, sino si se puede precisar el tiempo exacto en que transcurre la historia. Generalmente los tiempos más exactos y precisos suceden en las historias reales, donde se cuenta, por ejemplo, la batalla de San Lorenzo, la Revolución de Mayo, donde tenemos un tiempo real y concreto donde sucedieron los acontecimientos. Las historias literarias ficcionales cuentan un tiempo vagaroso. O, por ejemplo, no sé, Harry Potter, en un tiempo que fue antiguo, pero no se sabe dónde, o las historias de otros mundos, que suceden en otro tiempo, pero hace millones de años, o en millones de años a futuro. A ese tiempo se refiere, si tiene una precisión de tiempo real el transcurso de la historia. Bueno, la transformación. ¿A qué nos referimos? Decimos con la transformación, con la aparición del conflicto, ese hecho desestabilizador que rompe esa estructura, el conflicto, el nudo, también lo pueden encontrar en alguna bibliografía. Entonces, a veces en la situación de transformación se sucede con el cambio de las acciones del tiempo verbal o con la aparición del personaje antagonista. Y aquí el tiempo verbal empleado es el pretérito perfecto simple, como yo les decía recién. Y en el estado final, o el desenlace, o el cierre,
se aparece la resolución del problema, que puede ser de forma positiva o negativa. Hay muchas historias que dejan esos finales abiertos o con opciones. No recuerdo ahora el autor, pero hubo una historia muy novedosa que a los chicos, sobre todo a los adolescentes, les gusta esto, un libro que deja el final abierto y con distintas opciones. Entonces, el autor fue genial porque uno tenía que ir avanzando en páginas según cómo quisiera ver el final de los personajes de la historia. Y entonces podía elegir el final de la historia avanzando o retrocediendo en las páginas del libro. Una genialidad de organización textual y paratextual. Elige tu propia aventura, dice, ¿eh? Sí, debe ser este libro, genial, donde justamente juega con los finales. O hay veces que justamente el autor deja abierta la imaginación para que cada uno le dé el cierre. Algunos se sugieren y otros quedan abiertos para que cada uno le dé el cierre que le quiere dar. Bien. O las historias de intriga y de suspenso, las novelas de intriga y de suspenso, donde la situación de conflicto va cambiando según los personajes que van formando parte de la historia, y en el cierre se trata de dar cierre, y a veces lo que uno imaginaba que era el autor del crimen, por decirlo de algún modo, o el del robo, al final cambió y se desencadena el hecho para otro personaje que no lo teníamos en cuenta. Todo tiene que ver también con la posibilidad que uno tiene de escuchar y de estar en interacción con estas historias leídas y contadas. Si nos han contado cuentos, si hemos leído cuentos, si hemos vivido historias, y todo lo que hace al intertexto. Hay veces que unos textos se combinan con otros y los finales al final se enlazan y son muy semejantes en las distintas historias, sobre todo la de los cuentos tradicionales, que ahora se están buscando de romper esa historia de la princesa, de la malvada muy, muy mala, de la buena muy, muy buena y ya a veces ingenua, de ese príncipe que rescataba. Bueno, pensemos en esas historias tradicionales que están contadas en contextos sociales y culturales determinados, donde se buscaba también un objetivo. Esas princesas tan irreales, tan etéreas y que no tenían casi contacto con la realidad, no son las historias o las protagonistas de las historias actuales que cuentan los chicos de hoy. Y aparece la de la Mujer Maravilla y la de un montón de nuevas heroínas que los chicos, con las que los chicos se sienten más identificados. Superhéroes, antes eran solamente los fuertes y musculosos, eran los varones. Las mujeres siempre estaban en el lugar de la víctima. Ahora esa mirada cambió y tenemos un montón de nuevos personajes que cobran sentido y que para los chicos son significativos. Bien, a ver. Entonces, en el estado final aparece la resolución o el reequilibrio de la situación, y el tiempo puede ser que se use en un futuro, o en un condicional, o en un presente. Bueno, cuando vamos a hacer el análisis de los recursos puntuales de la textualización, es decir, la textualización sería como el contenido neto de la historia. Una cuestión es la organización textual, si respeta la macroestructura de la narración, los tres momentos, y otro es, bueno, con qué recursos lingüísticos discursivos al final se llevó a cabo este texto. ¿Qué es lo que el niño emplea? Y allí tenemos en cuenta el mantenimiento de la referencia, que es muy importante, es decir, con qué recursos lingüísticos textuales el niño logra mantener la referencia de los personajes principales de la historia. Y ahí pueden aparecer los recursos de anáfora, las elipsis. En la oralidad aparece mucho la elipsis. Cuando se elide mucho el referente, hay veces que genera ambigüedad, y entonces eso es una de las fallas en la textualización del niño, que queda el referente muy alejado y se presta a confusión. Y los deícticos. Por otro lado, también el tema de cómo se mantiene la referencia en cuestión de los tiempos verbales empleados. Y acá el espacio, que las chicas mezclan un poco.
En realidad encontramos también como para mantener la referencia, si aparecen, bueno, anáforas, les decía, sustituciones léxicas o pronominales, es decir, uno puede nombrar a los personajes como, bueno, acá la niña, la nena, Celeste, son distintas, ella, distintas formas de nombrar y de mantener a lo largo de la historia la referencia del personaje principal. Otro de los personajes, la seño, la señorita, la maestra, como la nombra. O en los cuentos tradicionales, era la princesita, la hija del rey, la preferida, ella, por ejemplo, la bella. Los antagonistas, la malvada, la bruja, la fea, la vieja, cuando se presenta el personaje antagonista. De esa forma se mantiene la referencia a lo largo de la historia. ¿Qué más? Bueno, los tiempos, que ya los vimos, en general decimos que el pretérito imperfecto se utiliza en el aspecto durativo en la situación inicial, el pretérito perfecto simple se utiliza en la situación del nudo, del conflicto, de la transformación, y en el desenlace o en la situación final aparece un presente o un condicional, una acción que ya da espacio al cierre. Bien, los mecanismos de progresión temática, es decir, es la sucesión de tema y rema, es decir, un hecho que da pie a otro que le continúa. Entonces hay un hecho general, que es el tema, y el rema es todo lo que genera ese cambio de tema. En general, tiene que haber buena progresión para que justamente haya sucesión de acciones. Si no hay buena progresión o relación tema-rema, la historia se trunca. Y podemos observar ahí, bueno, qué mecanismo de conexión emplea el niño. En general se emplea el conector copulativo, que es el I, el y después, que es temporal, el consecutivo o el entonces, el argumentativo el por qué, no obstante, más tarde, ya que, bueno, depende. La cantidad de recursos lingüísticos discursivos con lo que cuenta el niño va a emplear en sus textos. Bueno, acá tenemos los recursos de complejización. Cuando hablamos de los recursos de complejización, es lo más importante para analizar. ¿Por qué? Porque yo puedo contar la historia muy sintéticamente, como si fuera la síntesis. Una nena que era muy chiquita, los padres y toda la familia le daban consejos hasta que decidieron llevarla a la escuela. En la escuela, para que no la pisen, decidieron empezar a gritar, le creció el cuerpo y desde allí tuvo amigos en la escuela y los del jardín. Digamos que para la historia general, ahí hay un texto narrativo, hay un conflicto y la narración se da. Pero lo que justamente enriquece y hace valiosa una narración son todos los recursos de complejización que emplea el niño. Y en recursos de complejización vemos todas las configuraciones discursivas, es decir, justamente cómo ese niño configura su texto para dar continuidad, para contar lo que quiere contar. Y eso es la marca, es la marca directa de la subjetividad del narrador, es decir, cómo observamos al sujeto en escena a través de los recursos lingüísticos que emplea para narrar. No hay otra forma. Es lo que les decía al principio. No es lo mismo decir que emplee el oso corría a la ardilla que la perseguía, la perseguía, la perseguía. El empleo del texto, del término perseguir y encima empleado en una configuración es otra cosa. Aquí, en toda la descripción que hace el niño de todos los consejos que le daban para que crezca, y aparecen un montón en todos los textos que hemos analizado de este cuento, lo que tenía que ver con la subjetividad de cada uno, lo que le gustaba o lo que cada uno le dicen para crecer, para estar sano, para poder estar mejor, y bueno, cada niño empleaba un argumento diferente de los consejos, que a veces eran similares a los del texto fuente y a veces muy diferentes. Entonces, en los recursos de complejización observamos todas las configuraciones discursivas que emplea
el niño para narrar, ¿eh? Y aquí hay millones, ¿eh? La verdad el texto es muy rico, no lo vamos a analizar ahora porque no tenemos tiempo, pero aparecen simetrías por repetición léxica, sintáctica, por enumeración, por rima, por ritmo, por contraste. Los paréntesis. En las narraciones es muy importante el análisis de los paréntesis, porque como hablamos de la oralidad, y la oralidad se construye haciéndose, enunciándose, el uso de los paréntesis me permite completar la información, reformular si me he equivocado, hacer un juicio de valor a partir del el paréntesis evaluativo y de todos los paréntesis enunciativos que emplea el niño cuando está organizando su texto en la oralidad. Los mediatos y los inmediatos, cuando apela al otro para ver si está atento, si entiende lo que está diciendo, si está entusiasmado con la historia, y para uno mismo cuando quiere organizar o planificar algo que no se planifica, cuando la oralidad está sucediendo. Eso en la oralidad, y obviamente que en la versión escrita también observamos todo lo que sea las configuraciones discursivas que emplea el niño a la hora de narrar. Y por otro lado, decimos las configuraciones discursivas, ¿no? La relación tema-rema, como decíamos antes, y otro de los aspectos que genera mucha dificultad es la aparición, lo que dice acá, la utilización del diálogo directo. La apertura de espacios dramáticos en los textos narrativos implica una gran complejidad, es decir, la narración incluye y engloba los otros textos que podemos emplear en las producciones, porque no solo que es una producción monologal que tiene que ser a cargo de un solo locutor, que tiene que ser coherente y cohesiva, con todos los requisitos que implica un discurso narrativo, sino que a su vez absorbe otros discursos, como es el de la descripción, cuando uno emplea espacios de descripción y de comentario de los personajes o de las acciones que ellos realizan, y también el diálogo. Cuando hay apertura de espacios dramáticos, es decir, de diálogo de los participantes, es una gran complejidad para el narrador poder realizar diálogos directos, es decir, cuando ponerle voz y palabra a cada uno de los personajes que están formando parte de la narración, y entonces es muy difícil en la oralidad y más difícil en la escritura con todas las normas y los requisitos que tenemos desde la ortografía y de la organización textual, el poder armar un espacio de diálogo y ponerle voz y palabra a los participantes que forman parte de ese diálogo. Entonces, la apertura de espacios dramáticos es una gran complicación para la narración. El diálogo puede ser directo, cuando el narrador hace hablar a cada uno de los participantes, o indirecto, cuando dice lo que el participante, el personaje dice en la historia. Después lo vamos a ir viendo puntualmente en los ejemplos. No me quiero demorar hoy porque ya se hizo tarde. Bueno, entonces si aparece o no el espacio de diálogo, el espacio dramático, de interacción de diálogo, y también vamos a analizar en las versiones que vayamos analizando después, desde la perspectiva de la posibilidad de narrar que tiene el niño, desde la perspectiva de la adquisición. Cómo observamos, según las narraciones que vayamos analizando, si son de niños muy, muy pequeños, si son de niños que ya están funcionando en el lenguaje, cómo se produce o en qué momento de la perspectiva de esa curva en U, de la apropiación del lenguaje, de la captura del sujeto por el lenguaje, se produce la narración. Siempre decimos que el fonoaudiólogo es intérprete y respetuoso de la producción del otro. No respetamos la producción y la organización lingüística textual del otro. No le decimos nosotros qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir, sino que podemos hacer algunas intervenciones para ayudar a la continuidad. Y se pueden hacer producciones de narraciones dialogadas, colaboradas. Y dentro de los aspectos de la narración escrita, bueno, también tenemos que analizar todos los aspectos gráficos, ortográficos, textuales, de organización textual de esa versión escrita. Acá les muestro en general
cómo vamos analizando, bueno, en general cuál es la producción del texto de la niña, con las dificultades que se encuentra o las que no. Bien. Aquí, bueno, las chicas dejaron una sugerencia sobre qué tenían para trabajar. Bueno, a ver, no me quiero extender porque se hizo tardísimo. Yo vi que Gaby fue contestando algunas de las preguntas que iban apareciendo en el chat. Alguna que quiera hacer alguna pregunta muy puntual, a lo mejor hoy fue mucha información de golpe, pero era necesario para introducir el tema y presentarlo. Después cada grupo con su docente a cargo puede hacer las preguntas más puntuales en función de que puedan ir leyendo la bibliografía. Los cierres, es decir, tanto las situaciones de apertura como de cierre de los discursos narrativos son importantes. ¿Por qué? Porque encuadran y nos permiten cortar ese espacio de interacción dialógica para dar espacio a la apertura esa de situación de narración, de contar, y el cierre porque justamente corta la situación de contar y de narrar y se puede dar continuidad a la situación de diálogo. Y eso los chicos lo conocen y lo manejan desde muy temprana edad. Yo tenía uno de mis hijos que justamente cuando yo le preguntaba qué había hecho en la escuela o si sabía que se había mandado alguna macana, él empleaba la estrategia del contar. Bueno, había una vez, no, pero yo te estoy preguntando, ¿qué te pasó en la escuela? Que me dijo la señora, bueno, había una vez, y él es como que no se hacía cargo un poco de la macana que había hecho, pero la contaba a través del cuento, y la ponía en algún personaje. Y había una vez unos chicos que bla, 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 bueno, y colorín colorado, y la mamá los quería tanto que no lo va a retar y se terminó la historia. Es decir, metía la historia en un cuento como para zafar de la situación que no quería enfrentar. Las situaciones, tanto las fórmulas de apertura como de cierre de ese espacio de narración pueden ser las tradicionales, como uno las caracteriza. Si yo empiezo, había una vez, no te voy a decir cuánto es el valor del dólar, voy a contar una historia. Y las de cierre tienen que ver con hechos, palabras globales como, bueno, y fueron felices y comieron perdices, o fin, se acabó. Y hasta aquí llegamos y bueno, cada uno le pone la situación de cierre que quiera y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín pirulín, me como un chupetín. No sé, algunos inventan el cierre que quieran para dar corte a esa situación de cuento. ¿Está? Es hermoso este tema, es hermoso porque nos permite englobar y analizar un montón de aspectos que hacen a todo lo que fuimos trabajando a lo largo de todo el año, todo lo que tiene que ver con la intertextualidad, con la memoria discursiva, los recursos de análisis lingüísticos discursivos, la posibilidad de dialogar y de narrar, y todo lo que hace a las exigencias de lo que es un texto en el lenguaje escrito. Así que bueno, abrimos este espacio de lo que nos queda del año con un montón de trabajo para hacer, pero necesitamos el compromiso de ustedes de que tengan la bibliografía leída y que participen de las clases tal como se fueron agrupando para que justamente podamos aprovechar el tiempo. No sé si Gaby querés comentar algo que se me esté escapando. No, ¿cómo nos vamos a organizar el martes que viene? Por lo menos mi idea fue pasarles el link de Meet unos minutos antes por el foro. No sé cómo se manejan, si tienen experiencia las chicas y los chicos con otras materias. No se me ocurre otra manera. Lo que tendríamos que hacer es publicar durante la tarde cómo quedaron distribuidos los grupos. Tratamos de respetar los horarios en los que cada uno se anotó. Si no hay algún cambio puntual, creo que donde cada uno se anotó se respetó, ¿cierto, Gaby? Eso lo tenemos así. La comisión de 8 a 10 quedó con 19 personas, la de 10 a 12 con 25, que es la más populosa, 12 a 14, 21, 16 a 18, 21, y la de Nati de 18 a 20, que tiene 11. Bueno, más o menos, la idea
La idea es que justamente haya más o menos pareja posibilidad de división, tratamos de darle horarios para que cada uno, a medida de sus posibilidades, tenga un horario para poder conectarse. Les vamos a avisar a través todos los docentes tienen la posibilidad de entrar al transparente, así que ahí cada docente le va a avisar a su grupo por cómo hacer el enlace. En general es por Meet, por Zoom. ¿Vas a usar este de 12 a 14? Yo voy a usar uno diferente porque si no tengo que depender de la gente de dirección de escuela que lo habilite. Listo. Así que más vale yo habilito a las personas que quiero. Me parece más para separar. Y no sé si algo más nos estamos olvidando. A ver. Díganme acá cómo estoy armando las comisiones. Díganme, chicas. ¿Quiénes serían? Sofía y quién más. ¿Y estas chicas de dónde salen? Como para saber que va a haber menos en otro. Sofía está en la mía. Me acabo de fijar. Bueno, me quedan entonces 19 y a Nati 13. Sí, está bien. Bueno, mejor. Así estamos más repartidos. Bueno. ¿Quiere cambiar de la comisión del IA? Bienvenido sea, porque son muchas para el día 25. No. En el transparente. Escuchen, es una buena aclaración. Hoy hicimos este teórico global de presentación del tema. Después va a haber 5 horarios, 5 grupos de alumnos que vamos a trabajar. Las clases van a ser tipo teórica práctica. Cada una de las docentes vamos a tener un grupo a cargo donde vamos a seguir profundizando sobre los análisis de los textos narrativos. Así que no vamos a encontrarnos más globalmente en este horario de teórico, sino que las clases van a estar a cargo de teórica prácticas con cada uno de los docentes. Vamos a avisar oportunamente la semana que haya mesa de examen, porque esa semana vamos a tener que suspender porque estamos ligados a la mesa de examen. Una es la semana del 6 de octubre, esa semana vamos a suspender, así que nos vamos a ver el martes que viene y allí el martes que viene les vamos a confirmar según si hay o no inscritos para mesas de examen final, si va a haber clase o no la semana esa del 6, pero no lo sabemos hasta fin de la semana próxima. ¿Quedó claro? Acá las chicas preguntan quién está a cargo de cada comisión. De 8 a 10, Florencia Cunio. De 10 a 12, Lía Botticelli. De 12 a 14, Ileana Sansevich. De 16 a 18, Gabriela Latanzi. Y de 18 a 20, Nati Duré. Estamos todas, como para que haya más posibilidad de intercambio. No importa quién es la docente a cargo, lo importante es que ustedes tengan más posibilidad de hacer los intercambios, porque así cuando somos tantos es más difícil. Y la idea es que puedan hacer preguntas sobre los análisis de las narraciones. Bueno, la bibliografía, les decimos, toda la que es cuarto módulo está en el espacio de la biblioteca, con Ana, que es la que me ayuda en todo lo que es el registro de la bibliografía, chequeamos si está, lo pueden sacar del centro de estudiantes, los que tienen la posibilidad o que han podido conseguir libros, el libro de narraciones infantiles que yo les mostraba recién, prácticamente analizamos casi todos los capítulos porque está muy bien explicado todo lo que son las configuraciones discursivas, a lo mejor ya lo tienen ustedes desde que analizamos las configuraciones discursivas en el primer módulo. Revisen, la bibliografía está, hay veces que no la encuentran porque en el centro de estudiantes se las ofrecen, sí, Ana, explican. Bien, ¿cómo están a todas? Recién terminé de organizar bien, ahora te mando, Ili, por mail para que subas a materiales didácticos, bien de qué página de todo el folio del módulo 4 está cada texto.
Hay un texto que está en el módulo 2 que también puse en qué páginas está, y el de mecanismos de coherencia está escaneado después del de estudios sobre interacción dialógica, pero está medio clarito, no se ve del todo bien. De última, si alguna de las profes lo tiene, lo podemos subir también aparte a materiales didácticos. Y el resto está todo. Así que ahora, Ili, te mando por mail y ya se puede subir. Ya lo vamos a publicar. Y después en cada comisión es probable, hay también en el cuadernillo donde había diálogos y narraciones para analizar, ténganlo a mano, porque a lo mejor en las clases podemos ir trabajando sobre esas narraciones para poder hacer los análisis. La idea es que trabajen en grupos de 4 personas, porque todavía no sabemos. Lo que nosotros siempre hacíamos en este momento del año era que el examen del cuarto módulo se rendía en grupo y oral. Pero bueno, como no tenemos todavía normativa sobre la regularidad, no podemos definir cómo va a ser esto. Es probable que tengamos que hacer algún análisis, sí, en pequeños grupos de 2 discursos narrativos, uno oral y uno escrito, con el análisis de todos los recursos lingüísticos que allí aparezcan, y vamos a ver si lo hacemos así por comisiones y por grupos de 4 personas y en forma oral. Pero ya se lo vamos a ir informando en la medida que vaya transcurriendo el módulo. ¿Algo más que me estoy olvidando? No, entonces todos vamos a publicar en el foro el enlace de la clase. Bueno, estén atentas entonces unos minutos antes. Está. Bueno, buenas tardes, y cualquier consulta seguimos esperándolas a través del foro. Hasta luego.